Bienvenidos a Meet, una conversación con empresarios, anunciantes y directivos de grandes empresas en Colombia. Este es un proyecto de Caracol Radio y de la ANDA, la Asociación Nacional de Anunciantes del país. Su presidenta ejecutiva es Elizabeth Melo, que nos acompaña como siempre en estas sesiones de Meet. Hola, Elizabeth. Jorge, ¿cómo estás? Feliz de estar nuevamente aquí. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos y hoy tenemos a una persona que lleva muchos años trabajando en una de las empresas con una de las historias más apasionantes del país, que llegaron acá huyendo, entiendo, sus dueños de la Segunda Guerra Mundial y de todo lo que pasaba en Europa en aquel momento, y desde entonces han construido una empresa maravillosa que se llama Alpina, Elizabeth. Sí, tengo el gusto de verdad de decirles que hoy está Santiago Peláez con nosotros. Santiago es el vicepresidente de mercadeo de, como dices, una marca tan simbólica en Colombia. Y Santiago además tiene una historia lindísima que nos encantará durante la entrevista que nos las comparta, y es que Santiago lleva más de 12 años en Alpina, iniciando además haciendo su práctica allá. Ha pasado por varias áreas, entonces yo creo que hoy va a tener muchas cosas interesantes para contarnos. Ujú. Pues es un gusto, como dice Elizabeth, saludarte. Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola Elizabeth, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? Bien, muchas gracias. Santiago, yo tenía un amigo hace algunos años cuando estábamos todos en edad de buscar trabajo y teníamos pelo. Bueno, claro, ese es mi caso, usted no tiene problema, pero tenía un amigo que contaba que su primer trabajo en una empresa empezó, a pesar de que él era graduado de una universidad y tal, empezó siendo como un trabajo muy de la base. Lo pusieron a repartir en las tiendas para que entendiera cómo era la cadena de, ¿cómo se llame eso?, distribución o como sea. Y que era una práctica frecuente que a los ejecutivos eventuales los pusieran a cargar las maletas. ¿Eso es lo que ocurre también en Alpina, que empiece a valorarse el trabajo desde abajo, desde la parte más abajo de la cadena? Sí, pues digamos que sí, no sé si en el mismo caso, como tú lo estás contando, pero digamos que las personas que entran a hacer la práctica en Alpina Ujú. eh, se enfrentan a vivir el negocio de una vez, independiente del área en la que estén, Sí. inmediatamente uno tiene responsabilidades como cualquier otro cargo, hay mucho empoderamiento y hay mucha rotación entre los cargos, es muy fácil moverse de un área a otra. Entonces, por ejemplo, en mi caso yo entré en finanzas y muy rápido estaba, tal vez al año, estaba en gestión humana en la planta de Sopó. Entonces, Ujú. inmediatamente me tocó enfrentarme pues, a manejar un poco una planta, cómo era, más o menos los temas de gestión humana, cómo eran, cómo se procesaba una cesantía, cosas que jamás en la vida me hubiera imaginado que me tocara hacer. Y ahí para adelante, pues seguí como cambiando en distintos cargos. Y es un poco la misma historia pues, que viven las personas que entran a trabajar acá. Y la filosofía sí es esa, Ujú. y que aprendan distintas esquinas del negocio desde el mismo inicio de cuando entran a la compañía. Y es frecuente que los practicantes, que fue tu caso, Santiago, puedan llegar hasta cargos directivos, es decir, hay gente que empieza su carrera y dura muchos años trabajando en Alpina, tiene poca rotación. Pues digamos que parte de los pilares que tenemos en la compañía, Jorge, sí es el desarrollo de la gente. O sea, la apuesta que hay por desarrollar la gente sí es muy, muy fuerte. Y uno sí ve hoy en muchos de los cargos de liderazgo de la compañía, es Ujú. gente que lleva haciendo su carrera ya un tiempo en Alpina. No te puedo decir que son el 100% de los casos, ni más faltaba, Ujú. Ujú. pero hay una buena parte de esas personas que tienen una historia pues similar a la mía, y es que han pasado por distintas esquinas de la compañía, y eso les facilita hacer los cargos porque tienen una integralidad muchísimo mayor. Pues ya han pasado por logística, ya conocen de legal, ya conocen de finanzas, entonces llegan a un cargo y entienden y tienen un criterio muchísimo más amplio. Mm. Y Santiago, quiero que empecemos a conversar un poco de lo que ha sido todo este año para las empresas en Colombia. Aquí hemos tenido empresas que están en distintos sectores. Los alimentos, por supuesto, son un sector que pues fue fundamental, lo sigue siendo, por supuesto, pero sobre todo en los primeros meses de los confinamientos. ¿Los agarró por sorpresa la pandemia o ya habían empezado a trabajar en algunas cosas como en la virtualidad de la gente trabajando desde casa? ¿Cómo fueron los primeros días?
No, no, la verdad es que sí nos agarró por sorpresa. Hubo cosas en las que estábamos mejor preparados que otras, ya te Ujú. cuento un poco más Sí, a por favor. profundidad, pero sin duda fue por sorpresa. Además que en alimentos en particular hubo un tema muy raro, Ujú. y fue esas compras de pánico del inicio, Claro. en donde de un momento a otro la gente no sabía cómo iba a ser el futuro, eh, hacia adelante, no sabía si iba a haber alimentos o no, y los alimentos y los bienes de, digamos, de primera necesidad tuvieron un pico en ventas impresionante, donde la gente se abasteció para un momento de incertidumbre que no sabíamos cuánto iba a durar. Entonces ese pico en ventas nos cogió, digamos que desprevenidos, y no estábamos listos para atenderlo, y de un momento a otro, cuando ya la gente empezó a entender pues que los supermercados iban a seguir funcionando, que las tiendas iban a seguir abriendo, el pico vuelve y baja. Entonces esa planeación y esa reorganización de todo el proceso de ahí para atrás fue supremamente complejo, como tratar de planear el negocio hacia adelante fue muy raro. Y lo otro que nos pasó es que nuestro portafolio, que es de alguna forma una ventaja también, es muy amplio. Nosotros tenemos productos tanto para la casa, como para colegios, como para estar de pronto en una panadería y tomarse una avena. Y digamos que se cambió, ese consumo cambió. Todos los productos de consumo en casa se dispararon en ventas, ¿cierto? Y los productos de consumo fuera de la casa, como, no sé, un alpinito, una avena, los refrescos, tuvieron un bajón en el consumo. Entonces esa redistribución fue supremamente compleja al principio, digamos que nos ayudó, estábamos muy bien preparados en términos de seguridad y cuidado de las personas en planta y en la operación. Es Ujú. una cosa que Alpina, digamos que ha venido trabajando desde muchísimo antes, entonces esa adaptación estuvo un poquito Mm. más fácil. Eh, sí, más o menos. El uso de tapabocas es una cosa que por motivos distintos ya estaba un poco en la cultura de la gente. Total, todos los temas Claro. como de calidad, higiene, Alpina tiene unos estándares altísimos, entonces esa adaptación de alguna forma fue fácil. Mm. En donde fue un poquito más complejo fue en la fuerza de ventas, por ejemplo. Claro. Ahí hubo unos retos más grandes. Santiago, ahora que mencionabas la cantidad de cosas que tienen, cómo han diversificado el negocio, ustedes tienen tiendas que son de marca Alpina, en bombas de gasolina, en otros lugares. Eso se afectó, me imagino que un montón. ¿Qué tanto pesa eso en la operación de Alpina? Sí, se afectó. Digamos que si uno lo mira en la dimensión total del negocio, no es tan grande. Esos son puntos de venta que lo tenemos mucho más orientados como a tener una buena experiencia para el consumidor, que conozca nuestros productos como un sitio diferente. Pero si uno lo mira en términos de total de venta, pues no es ahí donde se mueve el negocio, pero sí tuvo una afectación, Claro. sin duda. No solo eso, sino también la cabaña, pues que es un punto de Claro. experiencia Y de para los encuentro. fines de semana. Nos tocó Sí. tomar la decisión en algún punto de cerrarla, pues por la responsabilidad de que no podía haber aglomeraciones, que son decisiones muy difíciles de tomar. Mm. Pero sin duda nos tocó y se vieron afectados sin ninguna duda. Y ahorita venimos como reabriendo con todos los protocolos y hasta ahora nos ha funcionado bien, pero un proceso de aprendizaje para todos sin ninguna duda. Sí, 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 y en todos los sectores, Elizabeth. Yo creo que también una de las cosas que queremos preguntarle a los empresarios que tenemos en este espacio es, pues, cómo les ha ido con la fuerza laboral que tienen, si lograron mantener su nómina. No sé si quieres que entremos por ese lado, Elizabeth. Sí, así es, claro que sí. Santiago, no sé cuál fue la experiencia de Alpina. Hay muchas empresas que decidieron mantener su nómina a pesar de las dificultades. ¿Cómo lo hicieron ustedes? Y para nosotros, como te contaba, nosotros hemos logrado mantener la nómina también. Mm. Lo que nos ha pasado es un tema como reorganización interna muy rápida, pues que claramente no nos esperábamos, pero que nos ha permitido de alguna forma como cambiar la forma como estamos operando y redistribuir las personas. Y es por lo mismo que te contaba ahorita más temprano, y es que a nosotros hubo algunas de las líneas de producción que aumentaron muchísimo la producción y otras que bajaron mucho las líneas de producción. Yo creo que tener de alguna manera un portafolio tan amplio como el que tiene Alpina, como que nos dio la ventaja sin saberlo desde antes, porque no estaba planeado así, como de reorganizarnos de alguna manera. Entonces, productos como el queso parmesano, el arequipe, Ujú. todos los quesos tajados, eso viene vendiendo muchísimo más. Entonces, lo que hicimos para responderte la pregunta en específico fue reorganizar los turnos y Ya. las personas a esos productos que tienen una mayor demanda. Incluso devolviéndome a tu pregunta anterior, las personas que trabajan en nuestros puntos de venta directos terminaron haciendo tareas de otras áreas, o de trade, o de mercadeo, o incluso en planta,
ajustándonos a esa nueva demanda que nos traía el tema del COVID. Entonces, digamos que nos hemos logrado mantener gracias a esa reorganización. Una de las cosas que probablemente ha sido más interesante de todo este proceso es cómo, a pesar de todo, la economía colombiana ha ido más o menos recuperándose. Ya estamos casi que en eso que han denominado una nueva normalidad. ¿Cómo han visto las recuperaciones? ¿Cómo se la esperaban? ¿Han logrado recuperar un poco lo que se perdió durante los primeros 2 trimestres? ¿O qué lectura hacen de lo que ha pasado? Jorge, para nosotros, como te contaba, nosotros tuvimos, desde que empezó en marzo, abril, este tema de la pandemia, ahí tuvimos un pico muy grande, pues, que era un pico inesperado, y después vino de alguna forma un bajón en ventas importante que ya fue la cuarentena estricta. Y ahí pues ha venido como esa curva de recuperación que la hemos visto en términos económicos un poco más lenta de lo que hubiéramos querido. Digamos que viene en todo caso dinamizándose, pero para nosotros, por ejemplo, el sector de colegios es importantísimo. Claro. En nuestras proyecciones internas, por lo menos, esperábamos ya una recuperación de la educación. Que no llegó. Que no llegó. Claro. Que no llegó y pues que nos representa unos retos porque portafolios como Alpinito o Alpine o Bogi son productos muy de lonchera. Entonces, digamos que en términos generales sí sentimos una recuperación sin duda y cada mes viene estando mejor que el anterior. O sea, después de esa bajada en ventas importante, viene esa recuperación y venimos un poco mejor y sentimos que esa recuperación ha estado constante. Pero sí esperábamos el tema de colegios específicamente, nosotros lo habíamos pronosticado un poquito antes, pero entendemos absolutamente pues, que la decisión correcta ahorita es no tomar ningún riesgo. ¿Es nuestra economía una economía resiliente? Esa palabra que está tan de moda. ¿Soporta bien los shocks financieros y las cosas que pasan en el mundo? Yo creo que esa es una pregunta difícil, pero yo creería que sí. Yo creo que el colombiano tiene una capacidad de recuperarse y de salir adelante que es impresionante. Y uno lo ve, si uno ve las medidas que ha venido tomando el gobierno de apertura de alguna manera y uno ve la economía como pujando y tomando camino para volver a encontrar una buena senda de crecimiento. Entonces yo diría que sí, que por más de que tenemos un sector informal que es muy, muy grande, yo creo que eso de alguna manera juega en un lado, es una complejidad, pero no, por el otro lado hace que esas personas tengan una capacidad y una resiliencia y una creatividad muy propia del colombiano que es impresionante y que sin duda está ayudando a que salgamos de esto más rápido de lo que pudiera haber pasado. Elizabeth, ¿alguna pregunta para Santiago Peláez, que está conversando hoy en Meet de Caracol Radio de la ANDA? Él es el vicepresidente de mercadeo de Alpina. Sí, básicamente, Jorge, agradecerle a Santiago por compartirnos todo esto. Fíjate que hemos venido hablando de cómo la publicidad y el mercadeo tienen el poder transformador y de transformar tanto social como culturalmente, pero también ver que los mayores embajadores de una marca son esas personas que están enfrente no solamente a cargos de liderazgo, sino en toda la compañía. Yo creo que es una muestra y hoy escuchar a Santiago, por supuesto, es un claro ejemplo de eso que hemos venido hablando. Y con lo que escuchamos es también cómo sin estar preparados empieza a ponerse esa comunicación al servicio también de toda una sociedad, no solamente de su consumidor. Entonces, no, más que preguntarle, decirle que lo que hemos escuchado hoy es una muestra de todo ese trabajo comprometido y de verdad cómo se aporta de manera positiva a través de esa comunicación. Sí, y Santiago, probablemente parte de lo que tratamos de hacer en este ejercicio es de demostrarle a la gente que nos oye y que nos ve que aquí pues hay un sector que está tratando de que las cosas salgan adelante. ¿Cuántos empleos genera directos Alpina, Santiago? Nosotros tenemos alrededor de 5.000 personas directas, mal 5.000. contadas. 5.000 personas directas. Lo que quiere decir que esos son por lo menos el doble de familias, ¿no? No sé cómo se contará exactamente, pero pues es mucha gente la que vive de la operación. ¿Tienen operaciones en otros países, Santiago? ¿En Venezuela, en otro lugar? Sí, nosotros tenemos operación digamos que con planta de producción en Venezuela, en Ecuador y en Colombia, y exportamos
a todo Centroamérica, básicamente, y tenemos una operación comercial en Estados Unidos. ¿Y eso cómo se comportó durante estos meses? ¿También el cierre de fronteras afectó o no? Sí, digamos que pues en Ecuador y en Venezuela en particular, nosotros tenemos planta de producción propia, digamos, en esos países, entonces tuvo un comportamiento similar a lo que hemos estado hablando de, de Colombia. Les ha tocado como fluctuar y adaptarse, pero digamos que ha tenido un comportamiento adecuado. Y en términos de exportaciones hemos podido exportar con restricciones, pero como lo hablábamos ahorita más temprano, hemos logrado, digamos que adaptarnos y seguir exportando sin problema, ajustándonos, y el mix del portafolio ha venido cambiando, pero hemos podido seguir exportando sin problema. Mm. Y hablemos un poco de los hábitos de consumo. Es evidente que han cambiado mucho. Ya nos explicaste que lo de los colegios fue pues problemático y lo sigue siendo para ustedes, pero no sé si hubo algo que les sorprendió de la manera como la gente se comportó en los meses de la pandemia al principio o cómo se sigue comportando ahora. Algún producto que probablemente antes no tenían tan en cuenta y que de pronto descubrieron que era muy importante o más de lo que pensaban. ¿Hubo algo de eso? Sí, pues ya que lo preguntas, hay uno que nos tiene sorprendidos, que para mí tal vez es uno de los productos que uno más quiere de Alpina, o por lo menos eso es mi caso personal, y es el arequipe. Ujú. El arequipe viene teniendo un comportamiento espectacular, y yo creo que son muchas razones. Una es porque es un producto que tiene unas funcionalidades espectaculares para preparaciones en casa. Sí. Creo que eso tiene, y la gente está descubriendo en ese mood nuevo de cocinar en casa, creo que está descubriendo esas experiencias. Y además es un producto que uno asocia inmediatamente con felicidad, con momentos deliciosos en la vida, y es como un premio espectacular. Y yo creo que eso es lo que representa. Tienen un rol, yo creo, también esos productos en momentos difíciles, y es darse un gusto de placer, perdón la Sí. redundancia, pero darse un momento espectacular. Entonces el arequipe es uno de los que nos ha sorprendido gratamente durante esta temporada difícil. Sí, y seguramente después del Arequipe, para que la gente baje de peso, entonces se va a vender el finés. Sí, completamos el círculo completo. No, Pues pues, Santiago, Elizabeth, sí, ¿querías decir algo? Por no, favor. no, no, decía que arequipe con queso finés cuando está. Sí, con Esa es queso la fines, combinación. uno hace la mezcla, peca, pero solo por un lado. Pues Santiago, nosotros solamente queremos resaltar el trabajo que hacen las empresas que generan riqueza y que generan capital social en Colombia, que Alpina nos parece, por supuesto, que es una de ellas. Gracias por acompañarnos en este pequeño encuentro de Meet, por contarnos qué están haciendo, qué han hecho, cómo ven el futuro, que me parece, si lo interpreto bien, que es positivo a pesar de todas las cosas Optimista. que vienen pasando. Es optimista, ya tenemos vacunas aprobadas, algunas compradas, y seguramente las cosas empezarán a funcionar mejor a partir del próximo año. Santiago, gracias por acompañarnos en Meet y en Caracol Radio. Jorge, a ustedes muchísimas gracias. Yo de pronto, si me puedo robar un mensajito Pero, final, por lo favor, que les puedo decir es que, que el orgullo que uno siente trabajando en compañías como estas es inmenso. Y no estoy hablando solamente por Alpina, sino yo creo que el rol que tienen ahorita las compañías en el país es importantísimo. Y que cuenten con que las compañías están absolutamente comprometidas con sacar el país adelante, con invertir, con seguir produciendo. Y yo creo que eso es lo que hace de este país un país tan especial. Entonces, lo hablo por Alpina, pero sé que estoy hablando por muchísimos de mis compañeros en otras compañías que estamos en ese mismo objetivo de salir adelante, de reinventarnos, de innovar, de hacerlo distinto, de generar empleo. Entonces yo creo que el país debería estar muy contento de las cosas que están pasando, y de que si nos unimos y lo hacemos con empeño y con dedicación, seguro vamos a salir adelante más rápido de lo que nos habíamos imaginado. sí, sí, y se necesita en estos momentos. Santiago Peláez, Así es. el vicepresidente de Alpina. Gracias, Santiago. Buen día. A ustedes muchísimas gracias. Elizabeth, gracias como Gracias. siempre. No, a ustedes, Jorge. Y a Gracias, ustedes. Santiago. Y, y nos oiremos próximamente en otra conversación en Meet, en una conversación con empresarios, anunciantes y directivos de grandes empresas en Colombia, un proyecto de Caracol Radio y de La Anda.